Era eso, era eso. Buenas tardes, vamos a empezar la clase. Vamos a ver el trabajo del grupo 2, por favor. Grupo 2 es el juicio sumario mercantil. Bueno, entonces le vamos a terminar hoy. Bueno, y el número que tiene la persona que la recibe casi ahí, o sea, es seguro. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Ya hablamos sobre el juicio sumario, nos corresponde. Lo tenemos, o sea, lo que viene a separar, si quiere para la tarde, vamos a poner digital, porque tenemos nuestros correos. Decíamos que habíamos visto el juicio sumario y que nos corresponde entonces hablar sobre el juicio oral. Nos recordarán en su momento, dijimos que existen en Guatemala tres procesos de conocimiento: el ordinario que hubiéramos visto el semestre pasado, el sumario y el oral que nosotros veremos este semestre. Entonces, el ordinario y el sumario dijimos que ambos son procesos escritos y vimos que tienen pues básicamente el mismo procedimiento con algunas diferencias más que todo en cuanto a plazos. El juicio oral es, según lo que pareciera suceder la denominación, según lo que pareciera haber sido la intención del legislador en su momento, es que fuera un proceso verbal. Al final de cuentas, como vamos a ver cuando desarrollemos el tema del juicio oral, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es un proceso verbal propiamente dicho, sino más que todo un proceso escrito con algunas particularidades. Entonces, el juicio oral es eso, es nada más que un proceso de conocimiento aplicable a algunas determinadas controversias que supuestamente sería un proceso verbal, pero en la práctica en realidad no lo es. En cuanto al ámbito de aplicación del juicio oral, el artículo 199 del Código establece que se tramitará en juicio oral, primero, los asuntos de menor cuantía; segundo, los asuntos de límite cuantía; tercero, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos; cuarto, la rendición de cuentas por parte de todas las personas a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato; quinto, la división de la cosa común de intereses que sugieren los propietarios en relación a la misma; sexto, la declaratoria de jactancia; y séptimo, los puntos de proposición de la ley de las partes de las que en esta vía. Entonces, en el juicio oral tenemos, señores, estamos en clase, tenemos una regla pues básicamente igual a la que teníamos en el juicio sumario, en el sentido de que además de las controversias expresamente indicadas en este artículo, pues también se podrían o se deben dirimir por la vía del juicio oral algunas otras que establezca específicamente la ley, que son, digamos que no sería necesario, porque con la existencia de la norma específica sería suficiente, pero sobre todo lo importante es que, al igual que pasaba con el juicio sumario, en el juicio oral se puede pactar acudir a esa vía. Si fuera procedente la vía del juicio ordinario o la del juicio sumario, por la naturaleza de la controversia, las partes pueden poner de acuerdo y decidir que quieren que su conflicto se dirija por la vía del juicio oral. Igual que pasa con el juicio sumario, esta norma no es de mucha aplicación, prácticamente no tiene aplicación en la práctica, porque, como dijimos en su momento, si las partes se ponen de acuerdo, lo que van a decidir es acudir. Si se ponen de acuerdo en cuanto al procedimiento a través del cual quieren dirimir su controversia, lo que van a hacer normalmente es recibir a un arbitraje, no un proceso judicial. ¿Sí? Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Será que nos podría brindar la palabra para poder exponer, ya que el día de hoy nos toca exponer el juicio sumario mercantil, solo que por debidos problemas no hemos podido asistir temprano? Si quiere terminemos
el ámbito de aplicación del juicio oral y vemos el trabajo de ustedes. Gracias. Entonces, pues decíamos, tenemos en principio todas estas normas que nos permiten a la vida del juicio oral. Luego, como la norma dice en su último inciso, las otras normas específicas pueden remitir a la vida del juicio oral. Y en ese sentido tenemos dos artículos en el Código Civil, el 836 y el 898. En realidad son también de muy poca aplicación, porque no parecería, como vamos a ver en un momento, no parecería tener mucho sentido tramitar todo un juicio oral para decidir lo que se puede decidir a través de estos procesos. El 826, hablando de la hipoteca, dice: el deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando ya pagado más del 50% de la deuda, siempre que el valor de los inmuebles que continúan grabados guarden una justa relación con el estado del deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, será judicialmente por medio del juicio oral. Aquí básicamente la idea es, en garantía de una misma obligación, se constituyó una hipoteca, pero no una hipoteca sobre una finca, sino sobre más de una. Y entonces la norma lo que permite es que, si se hacen suficientes pagos a cuenta de la obligación, se pueda liberar una o más de esas fincas que estén hipotecadas, quedando obviamente hipotecadas algunas otras fincas que respondan por el cumplimiento de la obligación. Y entonces dices, se tienen que poner de acuerdo en cuanto a qué finca o qué fincas van a quedar liberadas, y si no se ponen de acuerdo, el código dirime a través del juicio oral. Como decíamos, no es mucha explicación en la práctica, que de aquí a que tramitamos un juicio oral solo para saber qué finca o qué fincas se van a liberar, muy probablemente incluso ya hasta se cumplió el plazo de la obligación. Pero por lo menos está prevista la posibilidad. El otro artículo, dijimos, es el 898. Es 898. Hablando de la prenda, dice: si la cosa de la prenda se deteriora o disminuye su valor, el acreedor o el deudor puede solicitar que se venda en pública subasta o el precio corriente. La disminución o la suficiencia de la garantía las que determinará el juicio oral. Si se otorga la venta de la prenda, se puede sustituir la cosa. Entonces, básicamente es la determinación de si ha disminuido o no de precio la cosa, y si sigue siendo suficiente o no la garantía, que se tramitaría en este caso un juicio oral. Nuevamente no parecería tener mucha aplicación en la práctica, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que las obligaciones garantizadas comprenden normalmente en un plazo menor, porque la prenda por su naturaleza pesa sobre bienes muebles, y los bienes muebles se deterioran con mucho mayor rapidez que los inmuebles, pierden su precio, pierden su precio con mucho mayor rapidez que los inmuebles de precio. Y entonces las obligaciones garantizadas que nos prenden normalmente no son plazos tan largos. Entonces, lo que pasaba en el caso anterior, si vamos a tramitar todo un juicio oral solo para saber si la prenda sigue siendo suficiente o no, y si es necesaria la garantía, etc., no parecería tener mucho sentido. La segunda razón es porque desde hace algunos años se emitió la ley de garantías mobiliarias. Entonces, si ya la prenda antes de esa ley no era de una aplicación tan extendida como la hipoteca, luego a raíz de esa ley que establece procedimientos más ágiles, es más fácil construir la prenda, es más fácil registrarla, y en la mayoría de casos las partes optan por el procedimiento de esta ley de garantías mobiliarias. Entonces, pues ya lo que queda de aplicación del Código Civil en materia de prenda en realidad es muy poco, pero igual ahí está prevista la posibilidad. Y luego tenemos 3 artículos más.
Bueno, pues decíamos otros 3 artículos que nos remiten a la vía del juicio oral. El primero lo encontramos en la ley sobre el derecho de autor y derechos conexos. Esta ley sobre el derecho de autor y derechos conexos. Esta ley en su artículo 133 dice: los procesos civiles que se promuevan para hacer valer los derechos reconocidos en esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido en el libro segundo, título 2, capítulos 1 y 2 del Código Procesal Civil Mercantil, que es este procedimiento general del que vamos a hablar en un momento. No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje. Y luego la ley de propiedad industrial, en su artículo 182, dice algo parecido, pero vamos a ver que en realidad es bien distinto. Dice: los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley se tramitarán de acuerdo con el procedimiento del juicio oral establecido en el libro segundo, título 2, capítulos 1 y 2 del Código Procesal Civil Mercantil. Igual es el mismo procedimiento general del juicio oral. No obstante lo dispuesto en este artículo y cualquier otra disposición contenida en la presente ley que dé lugar a acciones civiles o mercantiles, los interesados también podrán utilizar métodos alternativos de resolución de controversias, tales como la conciliación y el arbitraje. Entonces, ambos artículos establecen la aplicación del juicio oral, el procedimiento general del juicio oral. Ambos artículos establecen la salvedad de que las partes pueden acudir a métodos alternativos de solución de controversias. La diferencia entre los dos la encontramos en qué de lo regulado en esa ley se va a dirimir por la vía del juicio oral. Porque lo que pasa es que la ley de derecho de autor sigue un criterio de regulación sustantiva para decidir qué es lo que se va a dirimir por la vía del juicio oral. Es decir, la norma habla de las acciones que sirvan para proteger los derechos regulados en esa ley, los procesos civiles que se promuevan para hacer valer los derechos reconocidos en esta ley. Entonces, mientras estemos hablando de un derecho que obviamente es de carácter sustantivo, reconocido en la ley de derecho de autor, cualquier acción que se promueva para proteger ese derecho, para hacerlo valer, se tramitaría por la vía del juicio oral. En la ley de propiedad industrial, la regulación cambia, porque ya no se trata de un tema de regulación sustantiva en esa ley, sino de un tema de regulación procesal, porque ya no hace referencia a las acciones que se promuevan para proteger los derechos establecidos en la ley, sino hace referencia a las acciones reguladas en esa ley, que es bien distinto. Dice: los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas en esta ley. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aunque se trate de un tema de propiedad industrial, si la acción específica no está regulada en esa ley, la vía procesal aplicable no sería la del juicio oral. Es decir, si por ejemplo la nulidad de una expresión o señal de publicidad no está expresamente regulada en la ley, aunque el derecho sustantivo sí lo está, lo que importa para efectos de determinar la aplicación de la vía del juicio oral en cuanto a la ley de propiedad industrial es que la acción, es decir, la demanda, esté tratada, aunque sea de forma muy somera, en la ley. Y por último, tenemos, ¿alguien tiene una ley de tribunal de familia? Gracias. Si quiere, en 2 días y 9. Gracias. La ley de tribunales de familia, en su artículo 8, dice: en las cuestiones sometidas a la jurisdicción privativa de los tribunales de familia, rige el procedimiento del juicio oral que se regula en el capítulo 2 del título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil Mercantil. En las cuestiones relacionadas con el derecho de alimento, y eso, todo ese del capítulo 2, del título 2, etc., para lo que hace referencia es al procedimiento general del juicio oral. Luego dice el siguiente párrafo: las cuestiones relacionadas con el derecho de alimentos, los tribunales de familia emplearán además el procedimiento regulado en el capítulo 4 del título 2 del libro 2 del Código Procesal Civil Mercantil, que es lo que se refiere específicamente al juicio oral de alimentos. Todos esos, igual que hicimos como el juicio sumario, los vamos a ver. Luego dice
preñez y parto, paternidad y filiación, separación y divorcio, nulidad de matrimonio, declaración y cese de reunión de hechos y patrimonio familiar, se sujetarán a los procedimientos que les correspondan según el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ya con este artículo 8, ya completamos el tema de las vías procesales supletorias que aplican según el tipo de controversia de que estamos hablando. El Código Procesal Civil y Mercantil tiene las reglas que ustedes ya conocen en el artículo 96, que dice que si no hay una disposición expresa en contrario, se aplica la vía del juicio ordinario. Pero dijimos que en lo que conocemos como el proceso civil se dirimen básicamente tres controversias relacionadas con tres grandes ramas del derecho: el derecho civil propiamente dicho, el derecho de familia, que es pues, una subdivisión de esto, y el derecho mercantil. Entonces, en cuanto al derecho mercantil, pues ya veíamos con el juicio sumario que el artículo 1039 del Código de Comercio establece la vía procesal supletoria en materia mercantil, que es la del juicio sumario. Si no hay una disposición expresa en contrario y la controversia deriva de la aplicación del Código de Comercio, se dirigiría por la vía del juicio sumario. Luego, en materia de familia, tenemos este artículo 8. Tenemos una norma general que nos dice que en los asuntos sometidos a la jurisdicción de los tribunales de familia, es decir, en asuntos de familia, la vía procesal aplicable es la del juicio oral. Entonces, en realidad, lo del artículo 96 del Código, la vía del juicio ordinario, solo queda para aquellos asuntos estrictamente civiles y que además no tengan una vía procesal señalada en los casos específicos del juicio sumario y del juicio oral. Entonces, esa es la regla general, la vía del juicio oral para los asuntos de familia. Pero luego el artículo 9 establece varias excepciones a la regla. Entonces dice, los asuntos, y hace una enumeración, se sujetarán a los procedimientos que les correspondan según el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces veamos, los asuntos relativos al reconocimiento de preñez y parto es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que vamos a ver este semestre más adelante. Paternidad y filiación son procedimientos a través del juicio ordinario. Separación y divorcio, igual. Bueno, y también la posibilidad de que sean por la vía voluntaria, que también lo vamos a ver más adelante este semestre. Nulidad del matrimonio es juicio ordinario. Declaración y cese de la unión de hecho también es juicio ordinario. Patrimonio familiar, la constitución del patrimonio familiar también es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y entonces, esos son los casos de familia que no se sujetan a la vía del juicio oral. Luego hay casos específicamente regulados en la ley, como el caso del juicio de alimentos, que sí, pues específicamente la ley señala la vía del juicio oral para dirimir. Pero luego hay muchos otros temas de familia que están regulados en el Código Civil, ciertas cuestiones como la suspensión o pérdida de la patria potestad, o por ahí está la posibilidad de entablar un proceso de relaciones familiares para que se establezca un régimen de visita del padre con sus hijos o de la madre con sus hijos cuando vivan con ellos. Entonces, todos esos casos tienen de alguna u otra forma una regulación sustantiva, pero no tienen una regulación procesal. Y en la aplicación de este artículo 8 del Código se dividirían todos esos por la vía del juicio oral. ¿Estamos ahí? ¿No hay dudas? Entonces, gracias. Esa es toda la materia del juicio oral. Igual que hicimos con el juicio sumario, vamos a ver un procedimiento general del juicio oral y luego vamos a ir viendo, pues según cada una de las distintas controversias que se pueden dirimir a través del juicio oral, pues algunas especialidades que la ley establece al respecto. Si no hay dudas, entonces vamos a ver el trabajo del... Buenas tardes, compañeros.
Nuestro grupo, que está conformado por Enrique Espinosa, Diego Roquillo, Rita Montenegro y Jorge Gómez, nos tocó elaborar el memorial de un juicio sumario mercantil. Solo antes de que empiecen, ¿quién es Enrique Espinosa? Jorge Godoy. Rita Montenegro. Yo contigo. Listo, sigan, gracias. Que como sabemos tiene su fundamento en el artículo 1039 del Código de Comercio, donde menciona la vía procesal que todas las disposiciones del Código de Comercio, salvo excepciones, se tramitan bajo la vía sumaria. Entonces, ese es el asidero legal en el cual se funda el juicio sumario mercantil, que menciona así, como lo pueden ver: señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala que recibe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, yo, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, de 35 años de edad, casado, guatemalteco, abogado de este domicilio, respetuosamente comparezco y para el efecto expongo: primero, que comparezco en mi carácter de mandatario especial judicial con representación de la entidad Banco del Maíz Sociedad Anónima, personería que acredito con el testimonio de la escritura pública número 128, autorizada en esta ciudad el 28 de noviembre del año 2013 por la notaria Rita Enriqueta Monterroso Avendaño, el cual quedó inscrito en el registro de datos del Archivo General de Protocolos, bajo el número 634.019, con fecha 7 de diciembre del año 2013, y en el registro mercantil bajo el número 30.694, folio 483 del libro 22 de mandatos, documento que en original acompaña al presente memorial. Segundo, que actúo bajo mi propia dirección y procuración y la de los abogados Diego Alejandro Ronquillo Espinosa y María José Godoy Castillo, la cual podrá ser ejercida de forma conjunta o separada, indistintamente, y señalo el lugar para recibir notificaciones: su oficina profesional ubicada en la 12 calle 1-25, edificio Géminis 10, Torre Norte, oficina 908 de la ciudad de Guatemala. Tercero, que por este medio y con la personería que ejercito comparezco a plantear demanda sumaria de cobro por uso de tarjeta de crédito en contra del señor Jorge Mario Marroquín Godoy, de quien ignoro el lugar de su residencia, pero puede ser notificado en la primera avenida 15-01 de la zona 1, en la ciudad de Guatemala, con base en las siguientes proposiciones de hecho y de derecho. Bueno, continuando con la lectura, el día 9 de junio del año 2014, el señor Jorge Mario Marroquín Godoy solicitó al Banco del Maíz de Guatemala Sociedad Anónima una tarjeta de crédito Visa y, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el banco, le fue otorgada la tarjeta de crédito número 3012, espacio 3456, espacio 1234, espacio 1509, para que pudiera adquirir bienes, servicios, beneficios y promociones mediante su uso. En las condiciones estableció que el demandado debería integrar a mi representada todas las cantidades adeudadas por el uso de dicha tarjeta, incluyendo intereses y recargos que fuera debidamente preestablecidos. Es el caso que el plazo máximo para hacer efectivo el pago a mi representada era de 30 días contados a partir de la fecha en que fueron realizados los consumos, pero en el presente caso dicho plazo ya venció y el señor Jorge Mario Marroquín Godoy a la fecha no ha efectuado ningún pago y adeuda a mi representada la cantidad de 7.330 quetzales con 98 centavos, tal y como lo acredito con el duplicado del estado de cuenta que le fue entregado al demandado y por medio del cual se detalla el adeudo relacionado anteriormente a favor de mi representada. Asimismo, acompaña el presente memorial de demanda la certificación contable extendida por la contadora María Lucrecia Marroquín con fecha 6 de agosto del año 2014, donde consta el saldo de la tarjeta de crédito número 3012, espacio 3456, espacio 1234, espacio 1509, siendo necesario señalar que dicho saldo no ha sido pagado por el demandado a pesar de los múltiples requerimientos extrajudiciales que se le han realizado, por lo cual me obliga a iniciar el presente proceso sumario. Los ofrecimientos de medios de prueba, ofrezco probar mis proposiciones de hecho con los siguientes medios de prueba. La primera es la declaración de parte en composiciones que deberá prestar la parte demandada en forma personal y no por medio de apoderado a la audiencia, que para el efecto se señale de acuerdo al periodo de oposiciones que en su contenido procesal se presente. 2. Confesiones y posiciones mediante ratificación por parte del demandado Jorge Mario Marroquín Godoy de los memoriales presentados durante el curso del proceso cuando sea necesario. La prueba de documentos.
2.1. Solicitud de emisión de tarjeta de crédito de fecha 9 de marzo del año en curso, realizada en la Agencia Central del Banco del Maíz Sociedad Anónima, gestionada ante la operadora de tarjetas de crédito Blanca Lidia Montúfar Solano. 2.2. Certificación contable extendida por la contadora Alma Piedrasanta con fecha 6 de enero del año 2014, donde se certifica el saldo de la tarjeta de crédito número 3012, 3456, 1234, 1509, la cual en original acompaña el presente memorial. 2.3. Duplicado del estado de cuenta que le fue entregado al demandado y por medio del cual se detalla el adeudo relacionado anteriormente a favor del demandante y que en original acompaña el presente memorial. 2.4. Comprobantes, vouchers, donde se acreditan los consumos que han sido efectuados por el demandado y que adjunto el presente memorial. Y tercero, las presunciones. 2.1. Legales y humanas que del conocimiento de los hechos se derivan. Fundamento de derecho. Nosotros usamos el mismo método dividiéndolos en normas subjetivas, basándonos en el artículo 669 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente: las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de veraz vida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales. El artículo 757 del Código de Comercio establece lo siguiente: las tarjetas de crédito deberán expedirse a favor de personas determinadas y no serán negociables. Deberán contener el nombre de quien las expide y la firma autógrafa de la persona cuyo favor se extiende. También deberá expresarse en ellas el territorio y plazo dentro del cual son válidas. En lo conducente se aplicarán las tarjetas de crédito las reglas de las cartas de orden. En el caso, señor juez, que la tarjeta de crédito identificada con el número 3012, espacio, 3234, espacio, 1234, espacio, 1209, pertenece al demandado, ya que como el artículo mencionado obliga que las tarjetas de crédito deben contener el nombre de quien las expide y la firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extiende, siendo una persona determinada. B. Normas adjetivas. El artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil establece lo siguiente: se tramitarán en juicio sumario, numeral sexto, las que por disposición de la ley o por convenio de las partes deben seguirse en esta vía. En el presente caso, debido a que trata sobre un asunto de cobro por uso de tarjeta de crédito, el cual se encuentra estipulado en el Código de Comercio, no indicando de qué vía procesal se llevará a cabo dicho conflicto, por lo que basándonos en el artículo 1039 y lo estipulado en el presente artículo, se llevará en juicio sumario mercantil. El artículo 1039, párrafo primero, el Código de Comercio prescribe a menos que se estipule lo contrario. En este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido someter sus diferencias a arbitraje. En el presente caso, el demandado usó la tarjeta de crédito del Banco del Maíz de Guatemala, Sociedad Anónima, para que pudiera adquirir bienes, servicios o numerarios mediante el uso de la misma y extendiendo un saldo deudor a favor de mi representada y el juzgado competente para conocer Por último, en el apartado de las peticiones, primero, de trámite, que también podría ser llamado de forma. 1.1, que se inicie la formación del expediente respectivo con el presente memorial y documentos adjuntos. 1.2, que se reconozca la personería que ejercito con base en el documento adjunto identificado en la parte expositiva del presente memorial, el cual deberá devolvérseme dejándolo previamente certificado o fotocopiado en autos con las formalidades de ley a consta de mi representada. 1.3, que se tenga por conferida la dirección y procuración del presente asunto a los profesionales indicados y se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones. 1.4, que se tengan por presentados los documentos adjuntos. 1.5, que se admita para su trámite en la vía sumaria la demanda de cobro de tarjeta de crédito promovida por el Banco del Maíz Sociedad Anónima. 1.6, que se emplace al señor Jorge Mario Marroquín Godoy por el plazo de 3 días. 1.7, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba anteriormente indicados. 1.8, que oportunamente se haga prueba el presente juicio sumario por el plazo de 15 días. 1.9, que para los efectos de notificar a la parte demandada se libre el exhorto correspondiente. 1.10, que se decreten como medidas precautorias las siguientes. A.1.
Embargo precautorio sobre los depósitos de las cuentas bancarias que el demandado tenga en cualquiera de los bancos del sistema, nombrándose como depositario de los mismos a los gerentes generales de dichas instituciones financieras, para lo cual deberán librarse los oficios correspondientes. 2. De fondo, que en la práctica puede llamarse también de sentencia. 2.1. Que al resolverse declare con lugar la demanda sumaria de cobro de tarjeta de crédito promovida por el Banco del Maíz Sociedad Anónima contra el señor Jorge Mario Marroquín Godoy. 2.2. En consecuencia, se condene al señor Jorge Mario Marroquín Godoy al pago del capital adeudado al Banco del Maíz Sociedad Anónima y que asciende a la suma de 7.330 quetzales con 98 centavos, más los intereses que se causen hasta la efectiva cancelación de la deuda. 2.3. Se condena al pago de las costas procesales a la parte demandada. La cita de leyes. No, ya. Veamos entonces dudas o comentarios de este trabajo. ¿Ahí? Nosotros que tenemos que hacer la contestación de la demanda, podemos plantear excepciones previas o algo dentro de la... Digamos, su trabajo específicamente consiste en presentar una contestación de demanda. Si usted además quiere hacer excepciones previas, está bien, pero lo que sí no es admisible, digamos, es que solo me traiga excepciones previas y nos olvidemos de la contestación de demanda. Licenciado, en este caso tendría que ser un memorial de excepciones previas y otro de demanda. Así es. Sí. Gracias. Ah, no, ¿te iba a decir algo? Ajá. Ah, no, escuché que usted era el otro. Ah, no, todavía tenemos un poquito. Adelante. Tenemos entonces varias observaciones que hacerle a este trabajo. La primera, bien importante, el juez al que se está dirigiendo esta demanda es incompetente. La reclamación es de 7,000 y pico de quetzales y se lo están dirigiendo a un juez de primera instancia. Entonces, en este caso, el juez competente no puede pasar. Luego, no sé si hablamos de este tema cuando vimos las generalidades de la demanda, pero igual si no se los cuento rápido. En este caso, el que comparece en representación del banco es un mandatario y su mandato lo tiene inscrito en dos oficinas públicas, en el registro de poderes y en el registro mercantil. Aquí este tipo de mandatos, cuando el mandante es un comerciante, han dado lugar en la práctica a varias discusiones. Cuando el mandato no está de esta forma, cuando el mandato está inscrito en ambos registros, no hay problema, pero muchas veces el mandato, a pesar de ser el mandante un comerciante, se inscribe únicamente en el registro de poderes. Y entonces en ese caso surge la discusión de si sería obligatoria la inscripción de ese mandato también en el registro mercantil. La respuesta básicamente es que no es obligatorio, porque el Código de Comercio establece que es obligatoria la inscripción del mandato en el registro mercantil, pero del mandato que otorgan los comerciantes para las actividades de la empresa. Entonces el comparecer a juicio no es una actividad mercantil, por lo tanto no es necesario inscribir el mandato judicial en el registro mercantil. Eso lo ha hecho la Corte de Constitucionalidad en varias sentencias. Pero ahí lo que ocurre es que no es obligatorio, no es que no se pueda hacer. Entonces sí se puede inscribir el mandato en el registro mercantil y de hecho es lo recomendable, así como estaba en este caso. ¿Por qué? Si el mandato está inscrito en ambos registros, no hay ni siquiera la posibilidad o la necesidad de tener algo que discutir. Mientras que si solo lo inscribiéramos en el registro de poderes, pues habría esa posibilidad de tener algo que discutir, aunque casi con seguridad se ganaría la discusión, pero de todos modos
se perdería el tiempo en ella. Entonces lo recomendable es siempre que se pueda es inscribir el mandato en ambos registros, pero si por ejemplo tuviéramos próximo a cumplirse un plazo de prescripción o un plazo de caducidad y no da tiempo de hacer la inscripción en el otro registro, pues a ver que con la inscripción en el registro de poderes es suficiente. Luego esta demanda la tuvo que haber rechazado el juez porque no indica adecuadamente un lugar para recibir notificaciones. Dice que indica para recibir notificaciones de la oficina profesional ubicada en la 12 calle 1-25, edificio de 10 por el norte, oficina 908 de la ciudad de Guatemala, de la zona. Aquí una dirección sin zona, por lo menos aquí en la ciudad capital es completa. Luego, en el último párrafo de ese reverso de la primera hoja, dice que es el caso que el plazo máximo para hacer efectivo el pago a mi representada era de 30 días contados a partir de la fecha en que fueron realizados los consumos, pero en el presente caso dicho plazo ya venció. Y el señor fulano, todos los pagos, etc. Pero aquí lo que ocurre es que la tarjeta de crédito es básicamente una apertura de crédito en cuenta corriente. Es decir, yo, si a mí me dan una tarjeta de crédito con un límite de crédito de lo que ustedes quieran, de 20,000 quetzales, yo en ese momento no he recibido del emisor de la tarjeta de crédito alguna cantidad de dinero, por lo tanto no soy deudor del emisor de la tarjeta de crédito. En la medida en que yo vaya haciendo los consumos y vaya haciendo pagos, pues seré deudor del emisor de la tarjeta de crédito por la diferencia que exista entre los consumos y los pagos. Pudiera ser que tenga la tarjeta de crédito durante años y nunca la use, o pudiera ser que le dé un uso constante. Pero lo que voy aquí es que, según la disposición contractual que se está citando en la misma demanda, este señor tenía un plazo de 30 días para hacer el pago, pero tenía ese plazo a partir de que se hicieran los consumos. Entonces, solo de conformidad con la narración de hechos que está en la demanda, yo no tengo forma de saber, por ejemplo, si el último consumo lo hizo ayer y por lo tanto no se han vencido sus 30 días que tenía para poder hacer ese pago. Entonces, normalmente lo que pasa con estas tarjetas de crédito es que cuando el cliente deja de pagar, pues en algún momento ya después de intentar extrajudicialmente hacer el cobro, pues le cortan el crédito y entonces ya no tiene más consumos a partir de cierto momento, pero sí debería especificarse cuándo fue el último consumo para establecer que efectivamente el plazo de vencimiento y que por lo tanto es exigible el pago de los consumos hechos con la tarjeta de crédito. Luego, en el último de los documentos, en los medios de prueba, dice comprobantes vouchers donde se acreditan, por cierto, vouchers no se escribe así, sería de comprobantes, lo vamos a hacer en español, pero bueno, dice comprobantes vouchers donde se acreditan los consumos que han sido afectados por el contrato que es el punto del presente memorial. Normalmente en las demandas donde se reclama el pago de una tarjeta de crédito, no se adjuntan esos documentos. Si se quieren adjuntar, perfecto, más prueba mejor, pero no se pueden ofrecer de esa forma, se tienen que ofrecer de forma individualizada. Entonces, si tenemos 2,000 vouchers de consumo de esta persona, tendríamos que individualizar uno por uno 2,000 vouchers de consumo. Entonces, para efectos, en este caso que es una relación comercial de este tipo, para efectos de establecer el monto de la deuda, bastaría con que se presentara la certificación contable que se está presentando de cuánto es el saldo que tiene. ¿Por qué? Si me puedo presentar todos los vouchers de los consumos, esta persona a lo mejor tiene años de tener esa tarjeta de crédito y durante años estuvo pagando sus consumos y solo de algunos meses para acá adeuda alguna cantidad de dinero. No tendría sentido, por ejemplo, acompañar los vouchers de todo lo que ya pagó. Y aún cuando limitara mi prueba a acompañar solo los vouchers de aquellos consumos que no pagó, pues de todos modos, muy probablemente van a ser un montón de documentos. Si no es necesario, sería prueba suficiente para la certificación contable. Pero si los quiero acompañar, los tengo que hacer bien, individualizándolos uno por uno. Luego, en el fundamento de derecho, tiene un par de normas sustantivas y luego está supuestamente la subfunción de
aplicarse en concreto a esas normas sustantivas, pero en realidad no existe una verdadera solución en esta demanda. ¿Por qué? Veamos qué dice ese último párrafo. Es el caso, señor juez, que la tarjeta de crédito identificada con el número tal pertenece al demandado. Primero, no es cierto. Las tarjetas de crédito nunca nos pertenecen a los clientes. De hecho, normalmente la tarjeta de crédito en su mismo cuerpo lo dice. Esta tarjeta de crédito es propiedad del banco tal y si encuentra, entrégala, etc. La tarjeta de crédito es propiedad del banco. Lo que es un documento que me entrega a mí para que mientras dure la relación comercial yo la pueda utilizar y hacer consumos con esa tarjeta, pero es distinto. No es cierto que pertenezca al demandado. Entonces dice, pertenece al demandado, ya que como el artículo mencionado obliga a que las tarjetas de crédito deben contener el nombre de quien la expide. El nombre de quien la expide en este caso es el banco, el cliente. Entonces no hay concordancia entre esas dos cosas. Y la firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extiende, siendo una persona determinada. Entonces, ¿qué me estás diciendo aquí en la subsunción? ¿Es una tarjeta de crédito que es del demandado? Había una obligación de que la tarjeta de crédito dijera quién es el emisor y que la tarjeta de crédito tuviera la firma del usuario, del cliente. Es lo único. Pero de ninguna forma, yo no estoy reclamando, y aún si así fuera, yo no estoy reclamando, por ejemplo, la nulidad de la tarjeta de crédito porque no tiene los requisitos establecidos en la ley. Aún si ese fuera el caso, tendría que decir cuál de esos requisitos es el que se incumplió y por qué, etc. Yo estoy reclamando aquí el pago. Y entonces, la norma del Código de Comercio que regula la tarjeta de crédito, pues, prácticamente no dice nada. Entonces, más la subsunción tendría que ir por el lado del artículo 669, que sí está citado aquí, pero entonces hacer la referencia que de conformidad con el contrato celebrado en su momento, el señor fulano de tal se comprometió a pagar los consumos que hiciera con la tarjeta de crédito y siguiendo que hizo consumos por una cantidad de tanto y no los pagó, eso me faculta promover la presencia de demanda en nombre del banco. Y entonces de ahí ya tenemos una subsunción. Este parámetro que está aquí en realidad no nos sirve. Luego las normas adjetivas, en el segundo párrafo se habla del Código de Comercio. Como les dije desde el primer día de clase, cuando hablamos aquí en clase, decimos el Código de Comercio por ahorrar espacio, pero igual que podemos decir el Código Procesal Civil, pero la ley no se llama así, se llama Código Procesal Civil Mercantil en un caso, y en el caso del Código de Comercio se llama Código de Comercio de Guatemala. Si hacemos referencia solo al Código de Comercio, estamos hablando del Código de Comercio Interior. Y finalmente, en la petición de fondo, ¿alguien se perdió? Si hubiera incluido el número de decreto, estaría bien. No, porque entonces tiene una discordancia ahí entre las dos partes que está haciendo eso. Sí, siempre es Código de Comercio de Guatemala. Luego decíamos al final, en la petición de fondo, la 2.2, dice que se condene a la cantidad de 7,000 quetzales, más los intereses que se causen hasta la efectiva cancelación de la deuda. En este caso, se trata de una obligación mercantil. Y como obligación mercantil, ¿qué es? Pues saben ustedes que el obligado incurre en mora desde el día siguiente a que la obligación sea exigible, y como se trata de la obligación de pagar una cantidad de dinero, pues entonces, y al estar en mora tiene la obligación de pagar daños y perjuicios, de resarcir los daños y perjuicios, y como se trata de la obligación de pagar una cantidad de dinero, esos daños y perjuicios se traducen en el pago del interés legal. Entonces, sí existe la posibilidad de reclamar intereses en este caso. Además, normalmente en las tarjetas de crédito, en ese contrato que llena uno, pues se obliga al pago de intereses. Y lo dijera el contrato, no lo dijera, pues por toda esta relación se podría reclamar el pago de intereses, pero hay que expresar en los hechos hay que contar toda esa historia, ya sea que lo dice el contrato o hacer toda esta conexión entre estas dos o tres normas jurídicas que son aplicables como para poder justificar el reclamo de intereses. En los hechos no se menciona que voy a hacer una reclamación de pago de intereses. En el fundamento de derecho no se cita una sola norma jurídica que me permita reclamar intereses. Entonces no puedo aparecer
en la petición de fondos sacándome de la manga una petición de que me paguen intereses, aunque sí tengo el derecho, si no lo sustento con hechos, si no lo sustento con normas jurídicas, no lo puedo reclamar. Entonces, en esa parte, o no pido los intereses, o si los pido bien, con fundamento. Y esas serían mis observaciones. No sé si quedó alguna otra duda. Sí. Licenciado, entonces con esto último que está diciendo, aquí entonces hizo falta también el fundamento de derecho. Sí. O sea, poner la norma de los intereses. Sí, digamos, según para empezar, la línea discursiva que usted tuviera en este caso, pudiera ser que no sea necesario. Porque si usted dice, en el contrato se pactó que pagaría intereses y no hacía sus pagos dentro de los 30 días, etc., pues la misma norma esa del artículo 669, creo que era, que decía que las obligaciones mercantiles deben cumplirse, etcétera, etcétera, pues eso sería suficiente para fundamentar también el derecho, la obligación de pagar los intereses. Ahora, si el contrato no lo dice, o si su línea de discurso va a ser decir que la mora automática y que entonces la obligación de resarcir daños y perjuicios, etc. Entonces, usted podría hacer, dependiendo de su estilo, una de dos cosas. Podría solo mencionar eso sin hacer referencia a normas jurídicas en el apartado de hechos, y entonces sí tendría que tener en su fundamento de derecho la cita de todas esas normas jurídicas. O pudiera usted, en su mismo apartado de hechos, decir, de conformidad con el artículo tal del Código de Comercio, las obligaciones mercantiles, la mora es automática del día siguiente a que esta obligación, etcétera, etcétera. Ir citando en el mismo apartado de las normas jurídicas, y entonces ya no tiene necesidad de repetirlas en el fundamento. Disculpe, en el caso que usted hablaba de que existe una obligación de pagar daños y perjuicios, eso quiere decir que también debería haber sido un punto que se tendría que haber pedido. No, los daños y perjuicios en este caso son los intereses. O sea, lo que pasa es que, digamos, en concepto de daños y perjuicios, los intereses. Ajá, lo que pasa es que si yo le presto a usted una cantidad de dinero, podemos pactar que usted me va a pagar en algún momento esa cantidad de dinero y que me va a pagar intereses por el uso de mi dinero que usted hizo. Entonces, esos son los intereses que se denominan resarcitorios. Me está pagando a mí por el uso del dinero. Pero también está lo que se conoce como intereses moratorios, que es, y digamos, en ese primer caso, yo le doy dinero a usted hoy y usted se compromete a pagármelo el 31 de octubre y me va a pagar el 10% de interés sobre esa cantidad de dinero que yo le presté. Entonces usted, aunque cumpla pagándome el 31 de octubre o antes, de todo modo me va a pagar ese 10%. No es un tema de incumplimiento el que está involucrado. Aparte, son los intereses moratorios, que estos en lo que consisten es en una sanción por no cumplir la obligación en el momento en que queda cumplido. Es lo que se está reclamando aquí, en realidad son intereses moratorios. No es el pago por el uso ordinario del dinero, digamos, lo que se está reclamando, sino es esa sanción por el incumplimiento. Entonces, lo que ocurre ahí es, no es una obligación mercantil, automáticamente incurre en mora desde el momento en que incumple. Eso lo obliga a pagar daños y perjuicios, y la ley dice que cuando la obligación consiste en el pago de una suma de dinero, si no hay una disposición contraria, los daños y perjuicios van a constituir en el pago del interés legal. Entonces, por eso es que se puede reclamar aquí el pago de intereses legales. De hecho, incluso la reclamación aquí estaría incompleta, porque siendo que la obligación origina del uso de una tarjeta de crédito, en la tarjeta de crédito sí le cobran a usted intereses, aunque no haga un indebido uso de la tarjeta. Normalmente hay algunas que si usted paga en el momento que puede quedar pagado por intereses, etc. Pero digamos, existiría también la posibilidad, dependiendo de cómo haya sido el contrato de tarjeta de crédito en este caso, que le cobraran intereses resarcitorios además de los moratorios. Que no lo podemos saber si no tenemos un contrato real a la vista, pero la posibilidad también existiría. ¿Hay más? Perdón, licenciado, acerca de los intereses, entonces es recurrente que en los hechos se exprese por lo menos por qué se considera que pueden haber intereses. Es que no mucho le entendí en ese aspecto.
Mira, lo que pasa es que, vamos a ver, olvídese de esta demanda. Usted presenta una demanda de desocupación, y entonces hace referencia a, en su apartado expositivo, y dice que comparece a promover demanda de desocupación contra el fulano de tal. En sus hechos hace referencia a la existencia de un contrato de arrendamiento y dice que el plazo de ese contrato de arrendamiento vencía el 24 de septiembre de este año, y que como el plazo del contrato de arrendamiento ya terminó, reclama la desocupación del inmueble. Su fundamento de derecho, pruebas, llega a las peticiones, y habiendo hecho así su indicación de qué era lo que comparecía a hacer, cuál era el objeto de su comparecencia, y habiendo hecho así su narración de hechos, usted en su petición de fondo pide la desocupación, que era a lo que orientaba todo lo que era el contenido de su demanda, y además pide el pago de las rentas. ¿Podría hacer eso? Pregunta. Sí, podría ser porque tiene relación. No, digamos. no lo solo puede la hacer desocupación. porque no hizo referencia a todo eso en los apartados anteriores de su demanda. Usted, por supuesto, que si es arrendante, tiene derecho a que yo le pague la renta. Pero entonces tendría que decir, cuando dice que demanda comparece a promover, no dice comparezco a promover una demanda de desocupación, comparezco a promover una demanda de desocupación y cobro de rentas. Y en los hechos hace referencia, está bien, su causal de desocupación es el vencimiento del plazo, pero además hace referencia a que existe una obligación de pago de rentas, que mientras usted tiene la desocupación se va a seguir generando esa obligación de pagar rentas, y por lo tanto también reclama el pago de esas rentas. A lo mejor durante todo este tiempo yo se las sigo pagando y entonces no va a haber necesidad de pagarlas, pero como usted no sabe eso, tendría que cubrir esa posibilidad para poder reclamar la renta. Entonces la idea aquí que le quiero dejar clara con este ejemplo es: usted, si va a pedir algo en su petición de fondo, tiene que sustentarlo con una adecuada narración de hechos, con un adecuado fundamento de derecho y pues obviamente con pruebas. Las pruebas en realidad es un tema de su estrategia, porque como dijimos, no es necesario que usted diga con esta prueba apruebo tal hecho, con esta prueba apruebo tal otro hecho, pero si son elementos que necesitan otros medios de prueba y usted no los ofreció, pues igual al final de cuentas no los va a aprobar. Entonces, pero para efectos de que exista una adecuada concatenación en su demanda, usted tiene que tener hechos que sustenten esa petición que más adelante va a hacer y fundamento de derecho que sustente esa petición. Entonces, en esta demanda, ¿qué es lo que pasa? Usted en su fundamento de derecho hace referencia, en su apartado de hechos hace referencia solo a los consumos que hizo esta persona y a la obligación que tiene de pagar esos consumos. No me dice nada de los intereses. En su fundamento de derecho hace referencia a que las obligaciones mercantiles deben cumplirse, sugiriendo que sigue hablando de la obligación que contrajo esta persona de pagar los consumos que hiciera con la tarjeta de crédito. No me dice nada de los intereses. Y luego en el apartado de petición, sin haberlo mencionado antes, se aparece pidiendo intereses. Entonces eso no se puede hacer. Sí tiene derecho a cobrar intereses, pero para poder hacer valer ese derecho, tiene que estar fundamentado en su narración de hechos y en su fundamento de derechos. Si no, no se puede hacer. ¿Sí? Licenciado, y cuando hay representación, ¿también es necesario ofrecer estos documentos que acrediten la... No. Eso es una mala costumbre. O indicar, incluso normalmente se hace que el primer documento que se ofrece es el documento con el que se acredita la representación. En realidad, el documento con el que se acredita la representación no es un medio de prueba, porque los hechos controvertidos aquí van a ser si hubo consumo, si no hubo consumo, si hay contrato de tarjeta de crédito o no, para empezar, si hubo consumo, si no hubo consumo, si los pagó o no los pagó. En el momento en que a usted le cuestionaran esa representación que está ejercitando, obviamente a través de una excepción previa de falta de personería, entonces ahí se abriría un incidente. Y cuando usted evacúe su audiencia de ese incidente, va a tener la oportunidad de ofrecer medios de prueba. Y si estima que es necesario ofrecer su nombramiento o su mandato en este caso, pues entonces lo puede hacer en ese momento. Hacerlo aquí, digamos, no le van a rechazar la demanda por ofrecerlo, pero no es necesario y no es técnico hacerlo porque no es parte de los hechos controvertidos.
controvertido es el tema de la representación. ¿Alguien más? Bueno, entonces veamos el trabajo del interdicto. Y perdón, solo una preguntita. ¿Sí? Mira, aquí es donde está encabezado que solo dice abogado. No importa, porque digamos, normalmente yo soy abogado y notario, todos ustedes se van a grabar de abogados y notarios, pero hay gente que no puede ejercer el notariado, supones que son extranjeros, o es alguien que no se graduó aquí, sino se graduó en un país donde la profesión es solo de abogado, pudiera perfectamente existir que sea solo abogado. ¿Tienes tu abuelo? José Miguel. Alejandro. Molina. Ale. Empecemos si quieren, porque si no, no vamos a hacer problema. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Licenciado, nosotros tenemos la oportunidad el día de hoy de exponerles lo que es un memorial de interdicto. Para el efecto hemos decidido elegir un interdicto de despojo. Entonces, vamos a proceder a exponer el memorial. Gracias. Juicio sumario nuevo. Señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala que designa Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Juan Andrés Paz Luna, de 28 años de edad, soltero, guatemalteco, ingeniero civil, con domicilio en el Departamento de Guatemala. Atentamente comparezco ante usted y expongo. Primero, de la dirección profesional y del lugar para recibir notificaciones. Actúo bajo la dirección y procuración de la abogada María de Fátima Letona Estrada y señalo como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional ubicada en la 18 calle 24-69, zona 10, empresarial zona Pradera, torre 3, nivel 4, oficina 407 de la ciudad de Guatemala. Segundo, objeto de la comparecencia. Comparezco a promover interdicto de despojo en la vía sumaria en contra de Ana Paola Arana Méndez, quien puede ser notificada en el lugar de su residencia, ubicada en la 22 Avenida 6-07, zona 7 de la ciudad de Guatemala, con base en los siguientes hechos. Primero, de la posesión de un inmueble. El día 13 de noviembre del año 2012, mediante escritura pública número 52, autorizada en esta ciudad por el notario Camilo Esteban Aval Cincuil, celebré contrato de arrendamiento con la señora Ana Paola Arana Méndez sobre el inmueble propiedad de la demandada, ubicada en la 15 calle 8-44 de la zona 12 de esta ciudad. Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro General de la Propiedad bajo el número de finca 4522, folio 408 del libro 502 de Guatemala. A raíz del contrato anteriormente mencionado, señor juez, yo me encontraba ejercitando mi derecho de posesión sobre el inmueble antes individualizado. Segundo, del contrato de arrendamiento. Dicho contrato de arrendamiento, el cual se encuentra inscrito en el Registro General de la Propiedad, fue acordado por un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de su celebración, cuya finalidad era que yo habitara en él, fijando para el efecto una renta mensual de 2.500 quetzales, pagada entre los primeros 5 días de cada mes, pagos que he cumplido a cabalidad durante estos años. Del despojo. Tercero, del despojo. El día 20 de septiembre del presente año fui despojado por la señora Ana Paola Arana Méndez del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, puesto que ese día, a las 18 horas, cuando volvía de trabajar,
me percaté que todas mis pertenencias se encontraban en la calle y que las cerraduras del inmueble habían sido cambiadas. Cuando indagué sobre lo sucedido, los vecinos me indicaron que la señora Paola había llegado a despojarme y que, al ser cuestionada sobre su actuar, ella contestaba que estaba en todo su derecho de disponer a quien le arrendaba el inmueble, debido a que el mismo era de su propiedad. Ante dicha situación procedí a comunicarme con el notario Luis Arturo Reyes Rivas, quien mediante acta notarial hizo constar los hechos anteriormente mencionados. Al consultarle al arrendante sobre esta situación, me informó que procedió de esa manera en virtud que requería la disponibilidad inmediata de un inmueble por una mejor oferta que le había realizado sobre este bien, aduciendo que tenía derecho de proceder en la forma que lo hizo en virtud de su derecho de propiedad sobre el inmueble. Argumento no válido, señor juez, puesto que en ese momento el derecho de propiedad de la demandada se encontraba limitado, ya que yo ejercía el legítimo derecho de posesión sobre el mismo. En virtud de lo sucedido, procedo a solicitar que se ordene la restitución a mi persona del bien inmueble antes identificado, puesto que fui despojado del mismo por parte de la demandada, Ana Paola Arana Méndez, teniendo yo el legítimo derecho a poseerlo, y en ningún momento, señor juez, se me brindó la oportunidad de defenderme, puesto que no he sido citado, oído y vencido dentro de ningún proceso. Fundamento de derecho. El Código Civil en su artículo 1880 establece que el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce de una cosa por cierto tiempo a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado, siendo este el contrato que se celebró la parte demandada en mi persona, debido a que, tal y como consta en el contrato que se acompaña al presente memorial, la señora Ana Paola Arana Méndez se encontraba obligada a darme el uso y disfrute del bien inmueble identificado en el apartado precedente, y yo, en cambio, estaba obligado a pagar por el mismo una renta individualizada en el mismo apartado. Al hacer referencia al derecho de posesión, el artículo 612 del Código Civil establece que es poseedor el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. En este caso, en virtud del contrato de arrendamiento celebrado entre la demandada y mi persona, me fue entregado el uso y goce del bien inmueble objeto de dicho contrato, siendo el uso y goce alguna de las facultades inherentes al dominio. Por otro lado, el artículo 613 del mismo cuerpo legal regula lo siguiente: el poseedor temporal en virtud de un derecho es poseedor inmediato, correspondiendo la posesión inmediata a quien le confirió tal derecho, por lo que debido a que la posesión del inmueble objeto del contrato de arrendamiento me fue conferida por parte de la propietaria del mismo, la señora Ana Paola Arana Méndez, quien por la misma razón de la propiedad es poseedora inmediata del bien, debía consecuentemente respetar mi legítimo derecho de posesión inmediata. Debido a la posesión que me encontraba ejercitando sobre el bien inmueble ubicado en la 15 calle 8-44 de la zona 12 de esta ciudad, y al despojo del mismo que se llevó a cabo por parte de la señora Paola Arana Méndez, son también aplicables al caso de las siguientes normas objetivas. El artículo 255 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que el que tenga la posesión a la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador, y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Asimismo, el artículo 256 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual regula que si el demandado no se opusiere a de la información resultar improbados los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución, condenando al despojador en las costas y a la devolución de frutos, y si hubiera habido violencia se le condenará además al pago de daños y perjuicios, que el juez fijará prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás o que hubiera dado lugar. Por lo tanto, ofrezco probar las proposiciones de hecho con base a los siguientes. Medios de prueba. Primero, declaración de las partes. A. Composiciones que deberá prestar la señora Ana Paola Arana Méndez en forma personal y no por medio de apoderado en la audiencia oral señalada para el efecto, con base al pliego de posiciones que presentaría en su momento procesal oportuno. B. Sin posiciones, mediante ratificación realizada por la parte demandada, la señora Ana Paola Méndez Arana, de los memoriales presentados y demás actuaciones que dentro del proceso se deriven. Segundo, declaración de testigos cuyos nombres e interrogatorios sobre los que deberán ser examinados presentaré en el momento procesal oportuno. Tercero, documentos
Primer testimonio de la escritura pública número 52, autorizada en esta ciudad el día 13 de noviembre del año 2012 por el notario Camilo Esteban Aves Civil, el cual contiene contrato de arrendamiento celebrado entre mi persona y la señora Ana Paola Arana Méndez sobre el inmueble ubicado en la 15 calle 8-44 de la zona 12 de esta ciudad, inscrito en el Registro General de Propiedad bajo el número de finca 4522, folio 408 del libro 502 de Guatemala, documento que se adjunta al presente memorial. B. Acta notarial autorizada en esta ciudad el día 20 de septiembre de 2014 por el notario Luis Arturo Reyes Rivas, en la cual constan los hechos del despojo, documento que se adjunta al presente memorial. Cuarta, presunciones, las legales y humanas que el conocimiento de los hechos se deriven. Petición. Primero, de trámite. A. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se inicie la formación del expediente respectivo. B. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actúo, así como lo ha señalado para seguir notificaciones. C. Que se tramita para su trámite en juicio sumario la presente demanda de interdicto de despojo promovida por Juan Andrés Paz Luna en contra de Ana Paola Arana Méndez. D. Que se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo. E. Que se emplace a la parte demandada por el plazo de 3 días. F. Que oportunamente se abra a prueba el presente juicio por el plazo de 15 días. Que en su oportunidad procesal se señale el día y hora para la vista. Segundo, de fondo. A. Que llegando el momento procesal oportuno se dicte sentencia en que derecho corresponde, declarando con lugar la presente demanda de interdicto de despojo promovida por Juan Andrés Paz Luna en contra de la señora Ana Paola Arana Méndez. B. En consecuencia se me restituye la posesión del bien inmueble identificado en el apartado de hechos numeral primero del presente memorial. C. Que se condena a la demandada Ana Paola Arana Méndez al pago de los costos procesales causados por la tramitación del presente juicio. Listo, gracias. ¿Tenemos dudas o comentarios? En el caso que era un arrendamiento por 5 años, tendría que preguntarse o indicarse que debe estar inscrito o así. Lo menciona en la demanda que está inscrita y digamos, usted acompaña el testimonio del contrato de arrendamiento. Cuando usted individualiza su medio de prueba, no es necesario que haga referencia al hecho de que está razonado por el registrador. Lo que es necesario es que físicamente el documento esté razonado por el registrador. Entonces aquí con que ellos digan en el ofrecimiento de pruebas el primer testimonio de la escritura tal, autorizado por notario tal en tal fecha que contiene el contrato de arrendamiento, etc. Es suficiente. Aunque no tiene que indicar. No tiene que indicar que esté razonado por el registrador de la propiedad. ¿Qué más? Y solo lo de la declaración de testigos cuando indica que los nombres e interrogatorios. ¿Qué tan? Pues no es. Ustedes aquí, a mí me dieron otra versión distinta de la que dieron. Yo no sé qué memoriales que tienen ustedes en sus manos, pero Ay, perdón. Es que yo le digo otro. Disculpe, es que no estaba el que es. Realmente. Perdón. Vamos a ver. Declaración de testigos cuyos nombres e interrogatorios sobre los que deberán ser examinados presentarán en el momento procesal oportuno. Su duda es. Nunca no había escuchado de interrogatorios. Declaración de testigos. Así es la palabra, no sé. ¿Cuál era? No recuerdo si se tiene que entregar en plica. No, eso es solo para la exhibición de las partes. Yo tengo solo el arrendamiento tiene derechos reales a posesión. El arrendamiento es Uso y goce. un contrato que no constituye un derecho real. La relación entablada entre las partes del contrato de arrendamiento es una relación de carácter personal. Pero digamos, bueno, ¿qué derechos tengo yo de usar la cosa? Su derecho principal como arrendatario es usar la cosa de acuerdo a su naturaleza y a lo que se haya convenido en el contrato. Su obligación principal es pagar la renta.
mi obligación principal como arrendante es permitirle a usted el disfrute de la cosa mientras asegura el contrato de arrendamiento, y mi derecho principal es percibir. Yo tengo todos menos el dominio. Yo tengo la posesión, tengo el uso, tengo el goce y el disfrute de la cosa. O sea, lo que quiero saber yo es que sí tengo la posesión del bien. Lo que pasa es que depende de qué entendamos por posesión, que era la pregunta que creo que usted me hacía hace un par de días. Depende de qué entendamos por posesión y para qué estemos entendiendo el concepto de posesión. El Código Civil, creo que sí ha tenido la norma que uso de mano, dice que es poseedor el que ejercita sobre un bien todas las facultades inherentes al dominio. Cuando el Código Civil regula la posesión en esa parte, está haciendo referencia a una posesión que eventualmente va a servir para adquirir por prescripción. El Código denomina usucapión y que eventualmente da derecho a promover diligencias de titulación supletoria para adquirir formalmente la posesión e inscribirla en el registro de la propiedad y que después se convierta en derecho de propiedad. Entonces, si estuviéramos hablando de que usted, con base en un contrato de arrendamiento, quiere promover unas diligencias de titulación supletoria sobre un bien inmueble que es mío y que yo le di a usted en arrendamiento, pues obviamente eso me va a servir, porque para esos efectos, entre otros requisitos, se necesita que tenga un justo título, y dice la ley que justo título es el que, siendo traslativo de dominio, no reúne las condiciones necesarias para ser inscrito. Obviamente no es el caso, y además que la posesión la tiene que ejercer a título de dueño, que tampoco es el caso, que está ejerciendo como arrendatario. Entonces, digamos que si de lo que se tratara aquí fuera de promover una diligencia de titulación supletoria, por ejemplo, o un juicio ordinario para discutir la posesión, pues obviamente en ese caso jamás ganaría usted ese proceso. Pero aquí de lo que estamos hablando es de un interdicto. Y entonces, cuando en los interdictos se hace referencia a esa posesión, no es tanto en los términos del Código Civil de la posesión que sirve para la usucapión, sino en el sentido de la tenencia material del bien y la distinción que hacíamos entre, que este es interdicto de despojo, la distinción que hacíamos para el efecto de los interdictos de amparo, el interdicto de amparo de posesión y el interdicto de amparo de tenencia, es si tiene usted la posesión del bien, está disfrutando usted del bien en virtud de alguna relación jurídica que la faculte, como podría ser un usufructo, una personalización, un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o si la tiene usted porque simplemente está ahí porque es una simple tenedora o porque es una intrusa del inmueble. Eso sería un interdicto de amparo de tenencia. En el caso del interdicto de despojo, no importa tanto hacer la distinción, porque el interdicto de despojo se refiere a que la persona que haya tenido la posesión o tenencia del bien, que era de las dos, no importa si era porque era usufructuario, porque era arrendatario, porque era un intruso del inmueble, el hecho es que la persona estaba ocupando el inmueble y lo deja de ocupar porque alguien lo expulsó de ahí sin que mediara una orden judicial. Entonces, pues digamos que para efectos de un interdicto, el arrendatario sí se considera un poseedor. Para efectos de otro tipo de proceso, como bien lo señalan ellos aquí, sería un poseedor inmediato que no tiene algún derecho más como para poder reclamar una discusión de una verdadera posesión. Pero para efectos del interdicto, sí es un poseedor. Sí. Licenciado, ¿y aquí no se debería de probar también que se realizó el pago o que las rentas son...? No. Como le decía a su compañera, esta persona podría ser intrusa en ese inmueble y de todos modos, si la expulsan del bien sin que medie una orden judicial, tiene derecho a promover un interdicto. Por ejemplo, se me ocurre, en el arrendamiento hay una disposición que habla de la rescisión cuando hay cumplimiento de una de las partes. Y había entendido yo que la rescisión que está establecida en la ley opera en derecho. No, eso lo hablamos en referencia a una condición resolutoria expresa.
no rescisión. Como condición resolutoria pactada entre las partes, opera de pleno derecho, dice la ley. Pero incluso en ese caso dijimos que aunque la ley dice que opere de pleno derecho, que por lo tanto no es necesaria una declaración judicial, siempre se pide la declaración judicial, porque si no, usted dice que se cumplió la condición resolutoria y yo digo que no se cumplió, y quién de los dos, la opinión de quién de los dos vale más. Necesitamos que medirlo del juez. En el arrendamiento, la norma lo que dice es que el arrendante tiene derecho a dar por terminado el contrato de arrendamiento en determinados casos. Entonces, si yo como arrendatario no le pago a usted las rentas, usted tiene derecho a decir doy por terminado el contrato de arrendamiento. Pero el decir doy por terminado el contrato de arrendamiento lo que implica es que usted tiene la posibilidad de, con base en eso, demandarme la expropiación del inmueble. La única diferencia que existe ahí es que si el contrato de arrendamiento no se estuviera dando por terminado, entonces usted estaría en la obligación de permitirme a mí seguir en el inmueble. Pero no implica que como ocurrió una de esas causales, pues automáticamente usted pueda obtener por sus propios medios la desocupación del bien sin que me dé una expropiación. Y otra cosa, también con este artículo del Código Procesal Civil Mercantil que también establece que si no se opusiere o resultare probado, entonces se va a ordenar la restitución. O sea, entiendo que también se ahorran las etapas de... No, aquí básicamente el proceso se cumple totalmente, no pasa como el juicio de desocupación. Entonces ya luego, cuando el juez esté en el momento de dictar sentencia, lo que la norma le está diciendo es, si el otro no se opuso, digamos, yo soy el despojador, entonces usted me demanda a mí un interdicto de despojo. Luego, si yo no me opongo, si fuera cualquier otro proceso, si yo no me opongo, ¿qué pasa? Se pide que se siga el juicio de rebeldía, se tiene que contestar a la demanda en sentido negativo, todos los hechos son controvertidos, usted tiene la carga de probar todos esos hechos. Si usted no tiene pruebas suficientes para esos hechos, que el juicio se haya seguido en irreverencia, pues va a declarar sin lugar la demanda porque no existe prueba. En este caso la situación varía un poco. Si yo no me opuse, el juez declara sin lugar la demanda. Es una de las dos cosas que regula la norma. Y la otra situación que regula la norma es, yo sí me opongo, pero luego con los medios de prueba que los dos aportamos al proceso, de todos modos el juez está convencido de que sí ocurrió el despojo, que usted tenía la posesión y que fue el despojado, y por lo tanto declara sin lugar la demanda. ¿Alguien más? Sí. Pero una licenciado solamente estaba observando las peticiones de trámite. Y por ejemplo, si yo fui despojado de ese bien que yo estaba arrendando, no podría pedir como no sé, un amparo como provisional de posesión, ya que imagínense, yo no tengo a ningún lado donde ya no tengo lugar donde quedarme, no podría exponerle al juez en el apartado de hechos eso y pedir alguna medida que se me diera la posesión provisional mientras está el juicio. Teóricamente sí, porque lo que pasa es que el código establece las providencias de urgencia, que son medidas que fuera de los casos expresamente contemplados en la ley, usted puede solicitar como aquello que usted considera que protege adecuadamente su derecho mientras se dilucida el proceso, y el juez si las estima adecuadas a las circunstancias las puede conceder. Entonces, pero ahí se topa con dos situaciones. Primero, ¿qué tanto el juez va a considerar que es apropiado a las circunstancias dar a usted la providencia de urgencia que está pidiendo? Supongamos que el juez sí considera apropiado a las circunstancias. En ese caso, el juez está obligado a fijar una garantía que usted debe prestar para efectos de que la medida sea efectiva. Entonces, el juez, por ejemplo, le podría decir, bueno, le concedo la medida, pero para que sea efectiva, usted tiene que prestar una garantía por 100,000 quetzales. Como es un caso que no es de valor determinado, quedaría sujeto a lo que el juez estime que es la importancia del litigio. Pero si el juez lo estima apropiado y usted cumple con la garantía que le fije, pues se puede. Y otra pregunta solamente para efectos de examen, en el expongo número 1, ¿será necesario poner tanto número, digamos, de 18 y de número de 24? No. Usted dice poner los números en letras y en cifras. No es necesario. ¿Y esa providencia de urgencia solo así se llama? ¿Sí? ¿O la tiene que especificar
providencia de ¿No la puede nominar? No, no la puedo nominar. Se llama providencia de urgencia, pero entonces usted diría que como providencia, digamos que ya está en su petición de trámite, entonces que como providencia de urgencia el señor juez otorgue la posesión provisional del bien, fijando para el efecto de la garantía, etcétera, etcétera, etcétera. Y la providencia de urgencia, ¿se puede hacer solo la providencia? Sí, o sea, antes de la demanda, donde está la posesión, sí. Yo tenía un par de observaciones, pero por el cambio de versión no sé si todavía van a estar. Y que la versión es la misma, solo varía en el apartado de daños y perjuicios. Vamos a Sí, ver. teníamos dos probabilidades. Es que una era para una duda estudiantil, así, discusión de clase. No, de hecho, en esta que me dieron a mí el memorial, estaba malo en el ofrecimiento de pruebas. Decía que la declaración sin posiciones iba a ser de una persona con un nombre distinto de la demandada. La versión correcta. Eso está bien. Luego vamos a ver. En la petición de trámite tenían una de más, pedían que se señalara de hora para el ejercimiento de la declaración de las partes. La versión que tienen todos los demás está bien. Esta última sí sigue estando mal en la petición de fondo. La A está bien, que un momento procesal oportuno se dicte la sentencia, se declara acumular la demanda, medio popular en contra de la demanda. B. En consecuencia se me restituye la posesión del bien inmueble identificado en el apartado de hechos número primero de la petición memorial. Esa petición es imprecisa. ¿Por qué? No están detallando, no sé qué detalla. Del bien del que todavía No, esa referencia que hacen a que está mencionado en el apartado de hechos está bien. Podría decir incluso sobre el bien inmueble objeto de litis y está bien. La petición es imprecisa por otra razón. ¿Ah? No. por el bien. En consecuencia siga vigente el contrato de arrendamiento. No. Y de la responsabilidad penal. Entonces el último no proceda. Esa petición no es que haga falta otra petición. Esa petición es imprecisa. ¿Dónde podríamos proponer? ¿De qué forma se hace? Ahí avanzó un poquito. Pero más que eso falta otra cosa. Ahí avanzó otro poquito, pero falta lo principal. ¿Alguien dijo cuándo? A partir de Eso. ¿Quién me va a restituir la posesión? Eso lo dice, en consecuencia se me restituye. ¿Quién me lo va a restituir? El que me va a restituir obviamente el demandado, pero si no lo digo de esa forma, la petición es imprecisa. Entonces sería, en consecuencia, se condena al señor fulano de tal a restituirme la posesión del bien inmueble objeto de litis. Idealmente, como decía usted, pedir de una vez que se fije un plazo, digamos para efecto el plazo de 3 días. Entonces, ya está completa la petición. Es como que estuviéramos planteando una reclamación de daños y perjuicios y solo digo que se condene al pago de daños y perjuicios por la cantidad de, o al pago de daños por la cantidad de X. No digo quién los tiene que pagar y a favor de quién va a ser la condena. Está pasando con esta petición. ¿Secretario? No, que se también aplica el procedimiento hay que entregar el tiempo o se las no lo puede hacer. Si no se sabe. No, lo que él dice es si no se sale el propietario, si el propietario no devuelve la posesión, ahí tendría que promover la ejecución de la sentencia. Y podemos registrar.
Sí, pero no es algo tan intrínseco al proceso como pasa con el juicio de desocupación, que digamos en el juicio de desocupación usted no promueve formalmente una ejecución de la sentencia, sino solo cuenta que se vence el plazo y si se venció el plazo y no se ha ejecutado, pide que se la orden de lanzamiento, etc. En este caso se habría que promover formalmente la ejecución de la sentencia, un proceso complementario, digamos, a este juicio. Y es que fíjese que yo solo como efecto para estar claros, porque con el grupo tuvimos pues varias discusiones en cuanto a que si se solicitaban o no daños y perjuicios, porque el artículo 256 del Código Procesal Civil Mercantil establece que si mediare violencia, el juez determinará los daños y perjuicios pertinentes. Pero entonces a nosotros nos surgió la duda de cómo comprobamos si hubo violencia y si los daños y perjuicios se piden como los pedimos en el memorial que le creamos de primero, o sea, detallado en concepto de, por ejemplo, daño material, daño moral y perjuicios, o si solamente se menciona como al final y se pone y combate y no sé cómo. ¿Cómo prueba que existe violencia? Dependiendo de las circunstancias particulares del caso, podría tener testigos, que tal vez es lo más probable. Viendo el estado en que quedaron las cosas luego de ser sacadas a la calle, por ejemplo, podría ser un indicio de que hubo violencia en ese caso. En cuanto a la cuantificación de los daños, digamos, el otro memorial que ustedes me dieron estaba bien en el sentido de que iba diciendo que sin la estufa y que aquí está la factura de la estufa, cuánto me costó, y etc. Pero está mal el memorial en el sentido de que ustedes solo mencionan en sus hechos que van a reclamar daños y perjuicios porque hubo violencia, piden pruebas en cuanto a los montos de esos daños y perjuicios, pero luego ni siquiera piden que se condene al demandado a pagar esos daños y perjuicios. Entonces la demanda ahí llega a un callejón sin salida, ¿no? Al final de cuentas, como dijimos en su momento, lo principal de la demanda es la pretensión, y en este caso no tiene usted pretensión relativa. Pero el primero sacar las cosas a la calle Lo que pasa es que depende de en qué circunstancias se dieron las cuestiones, porque la norma habla en general de violencia, no dice violencia física en contra de la persona. Podría ser que lo amedrentaron antes de, o podría ser que yo, en lugar de agarrar eso, ponerlo en la calle, lo agarré desde adentro, lo tiré y se hizo pedazos. Entonces, eso podría ser. Pero podría ser violencia no solo a mi persona, sino a mis pertenencias. Exacto. Y entonces, si hubiera violencia, entonces entiendo que sí cabe pedir daños y perjuicios. Sí, pero igual que lo dijimos con los intereses en el caso anterior, tendríamos que explicarlo en el apartado de hechos, tener un fundamento de derecho y sobre todo tener una petición. ¿Sí? Y si no hay violencia ni física de la persona ni de sus cosas, no puede haber violencia. No. O sea, por el hecho de que se haya quedado en la calle y no tiene dónde vivir, no hay que pagar. Si usted quiere, podría iniciar aparte una demanda de daños y perjuicios y ver si en esa demanda pues logra convencer al juez de que los daños y perjuicios, etc. Pero en este mismo proceso no. es que esa era mi duda. O sea, sí, pero siempre no tenemos que hacer referencia a esa demanda en nuestra demanda de interdicto. No, es que, eso son líneas aparte. lo que me está preguntando su compañera es si no hubo violencia. Si no, usted en este interdicto puede reclamar los daños y perjuicios si hubo violencia. Si no hubo violencia, lo podrá intentar por aparte. Podrá hacer que se la aclare en un lugar, se la aclare en ese lugar. Una pregunta, por el hecho controversial, en este caso, no es necesario que ponga la fecha de o sea, por supuesto que está mejor identificado el tema. Se establece la fecha de prueba. Sí, el día 13 de noviembre del año 2012 mediante escritura pública. no es necesario individualizar los objetivos, sino
obligatoria. Normalmente se hace. Dos cosas antes de que terminemos. Tenemos clase el sábado a las 8, no me han asignado el salón, yo les pongo por la página de internet de la universidad un mensaje mañana cuando sepa qué salón es. Y se recuerdan que el primero de los trabajos del juicio sumario mercantil, el otro grupo tiene que